Hola, esto es Mandarax. Somos un podcast de ciencia donde estamos Leonora Milán y yo que soy Ale Ortiz. Y hoy les vamos a hablar de canibalismo. Sí. Si nos están viendo en video, tuvimos una intro muy romántica porque estamos estrenando set. Vayan a youtube.com/mandarax y lo pueden ver, está muy chulo y bonito. Pero el tema es muy oscuro. Este programa es un poco gore, pero de verdad no se desanimen. Es como una historia de crimen verdadero con evolución. En realidad es un programa de evolución. Con crimen verdadero. Lo que viene es el crimen verdadero. La evolución del caballo de Troya. Tienes que pensarlo así. Les vamos a hablar de por qué ocurre el canibalismo, que suena tan mala idea por varias razones, como por ejemplo si te comes a alguien que tiene una enfermedad que te puede dar a ti, es mala idea. O te comes a tus hijos que iban a llevar tus genes a las siguientes generaciones, también suena muy mala idea. Mala idea. Mala idea. Pero sí se sabe por qué. Hay varias condiciones que sabemos hacen que emerge el canibalismo en muchísimas especies, porque muchísimas especies son caníbales, sobre todo peces. Hay obviamente hormonas involucradas porque esas loquillas están en todo y algunas condiciones que hacen que el canibalismo no solo sea común, sino que algunos animalitos desarrollen capacidades extremas de canibalismo. Sus cuerpos se vuelven mamados de caníbales caníbales mamados, bebés caníbales mamados. Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la sobrepoblación y aquí viene mucha explicación de lo que hace y no hace y la selección natural, porque hay mucha idea errónea sobre la selección natural y aquí con caníbales se los vamos a explicar. De verdad que sí, lo van a entender perfecto. Y después vamos a hablar de algunos ejemplos muy locos de canibalismo que implican el canibalismo del feto ingeniero, que es el neonato. Que se come a sus fetos hermanos ingenieros. El canibalismo de tus bendis, o sea, mamás, papás que se comen a sus hijos. Y el canibalismo de la mamá, que es cuando los hijos se comen a sus mamis. Y finalmente les vamos a hablar de un caso humano muy morboso, pero muy científico, de una sociedad que era caníbal como prácticas funerarias y que eso ayudó a entender un nuevo tipo de enfermedad que no es dada ni por virus, ni por bacteria, ni por genes, ni por hongo, ni por nada, sino por unas proteínas locas. En el pilón para Patreons, patreon.com/mandarax, para saber qué demonios es eso de ser nuestro Patreon y convertirse en una de las personas que hacen que Mandarax siga existiendo, vamos a hablar de que este mismo caso de esta enfermedad muy loca en esta tribu de Papúa Nueva Guinea, de la que les hablamos al final del programa, puede ayudarnos a entender que quizá en el pasado los humanos comían muchos más humanos de lo que pensábamos. Traemos esa historia escrita en nuestros genes. Básicamente. Entonces, gracias por estar aquí. Escuchen el programa completo y vean si pueden ser nuestros Patreons. De verdad, este programa existe porque la gente nos apoya. Entonces vayan y si no pueden, igual like y subscribe desde ahorita. Porque si lo van a hacer hasta el final del programa se les va a olvidar. Háganlo Entonces, ahorita. Ahorita, like, subscribe, compártanlo, hablen de Mandarax. Y gracias por estar aquí. Vean Este nuestro nuevo set tan hermoso es gracias Sí. a los Patreons. Un aplauso para el Sí, amor. Ellos lo pagaron, literal. Sí. Un aplauso para el amor. Ay, qué bello. Bueno, ya empezamos este programa oscuro y morboso. Con amor. Pues hoy vamos a hablar de un tema controversial. Como Bueno, tabú. no sé, más bien. Es Ajá. tabú. Sí, 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 Sí. Y gore. Y prohibido. O Porque no, eso es lo bueno. o no. O sea, prohibido en el occidente. Porque resulta que miles, si no es que millones de especies practican el canibalismo. Sí. Y o les sea, da igual. Prohibido en humanos, en sociedades occidentales. Sí. Y ni tanto, pero bueno. Ajá. Sí, muchísimas especies animales, obviamente, llevan a cabo el canibalismo, que consiste en comerse a otros seres, pues, de su propia especie, que a veces son sus bendis, a veces son sus papás, a veces es su pareja sexual, a veces nomás es su compi, o sea, pero sí, eso hace la gente de otra especie. Que en principio no suena como una buenísima idea. Es una sobre pésima todo- idea, de hecho, ¿no? O sea, sobre todo cuando en la naturaleza esos otros animales que buscas comerte caníbalmente están vivos. Porque, a ver, Sí. una cosa es el escenario de la sociedad de la nieve. Había que aprovechar la proteína que ya no se Sí. iba a aprovechar. Y O ya sea, nadie iba- comer muerto Eso. de tu especie. Pero si estás cazando a alguien de tu misma especie y lo haces con tus garras y dientes, es muy probable que quien estás tratando de cazar tenga también garras y dientes. Y pues, si tú puedes cazar a alguien de tu misma especie, es muy También. probable que te puedan hacer la retribución, ¿no? También suena mala idea porque si es alguien de tu misma especie, eso quiere decir que básicamente tiene las mismas enfermedades que puedes tener tú.
O sea, los patógenos, pues usualmente son específicos para cada especie. Así que si eres un animalito caníbal y decides comerte a otro animalito y ese otro animalito tiene cierta infección, pues ahí hay mucho riesgo de que te infectes tú también. Y esto pasa. Y esto pasa y ha pasado a los seres humanos. Hay un famoso ejemplo que les vamos a hablar de él muy prolongadamente al final de este programa, sobre una enfermedad que en un principio fue muy misteriosa, que se llama Kuru, que afectó durante varios años a una población de Nueva Guinea, los Fore, y que les daba como el tembeleque, y hasta que se descubrió que era porque tenían unas prácticas funerarias caníbales en las que consumían los cadáveres de sus parientes muertos. Pero bueno, a esta parte final, extreme, gore, que además tiene que ver con las vacas locas, todo eso tiene que ver, llegaremos al final de este programa. A ver, ¿por qué si es claramente una pésima idea? Si Pero uno espera, no solo es pésima idea por eso, falta lo que es peor idea. Pues porque no estás pasando tus genes, evolutivamente es una tontería. Justo iba a llegar ahí. O sea, no es solamente una mala idea porque te van a atacar, te va a dar la enfermedad y pues también estás como haciendo algo que parecería como... Te van a juzgar como tú eres el caníbal Claro, del grupo. pero además te estás como metiendo un balazo en el pie evolutivamente según lo que mucha gente podría entender de la evolución. El chiste es que tienes que pasar tus genes de una generación a otra. Mientras más lo pases mejor, ese es el juego de la evolución biológica. Sí, ¿no? así se gana en la evolución. Y güey, sobre todo pasa que mucho del canibalismo se hace entre misma familia, déjate misma especie, misma familia. Entonces ahí sí es como doble balazo en el pie a la evolución. Entonces, ¿por qué si es tan mala idea en todos esos niveles, aún así pasa tanto en la naturaleza? Pues hay gente que lo ha estudiado porque efectivamente se han preguntado como de por qué si es tan mala idea pasa. Muy mala idea. Y la respuesta es que depende de la especie. Ah, ¿verdad? Güey, cada biólogo cuando le preguntes cualquier cosa. Y la mitad de las veces es buena la respuesta. Aquí más o menos es esa, pero bueno, en realidad depende de condiciones y depende por lo tanto de la especie. Ajá. Y para muchas especies, el canibalismo es un rasgo que emerge cuando las condiciones están erizas. Muy erizas. Y cuando hay muchas formas en que las condiciones estén erizas, pero digamos que una más o menos general es que hay mucha banda. Claro. Y hay poco que comer cuando hay mucha banda. Exacto. Y entonces hay el hambre. Y como se sabe, a todo se acostumbra uno, menos al hambre, ¿no? Entonces, pues es como de, siento que esto me lo como yo porque mejor yo que el otro al final del día. Pues igual todos nos vamos a morir, también estos que se están muriendo de hambre igual que yo. Igual y por lo menos mientras duren algunos de nosotros, lograremos pasar nuestros genes poblacionalmente. Sí. Pero no nos podemos morir todos, alguien tiene que sobrevivir. El hambre mediada por la sobrepoblación, que por lo tanto está ligado a que haya menos recursos, es uno de los factores que se ha visto en muchas especies que promueve que unos se vuelvan caníbales. Y además eso pues también tiene que ver con hormonas que empiezan a ocurrir en esas condiciones. Cuando de repente hay mucha banda, poca comida, hay ciertas hormonas que hacen que los animales digan como... Que empiezo a ver caer al Espíritu Río. Esas hormonas, al menos en invertebrados, que es donde se ha estudiado, son la octapimina y la epinefrina. La epinefrina en vertebrados. Y eso, como que dicen como... como que sería buena idea comerte, hijo mío. Te atacaré con todo lo que pueda. Y bueno, sí hay de verdad como ciertos casos todavía más extremos que vale la pena mencionar, como cuando hay algunas condiciones muy extremas que hacen que no solamente algunos animales digan caníbal, sino digan, no, súper caníbal. O sea, por ejemplo, piensan en un charquillo donde hay un montón de larvas y hay algunos renacuajitos ahí que dicen como de... Estoy harto de la sobrepoblación. Estoy harto de que me hayan puesto aquí mis papás. Entonces, se arrancan su playerita de renacuajo para que salgan todos sus músculos de renacuajo súper mamado. Y lo estoy obviamente ridiculizando, pero sí se convierten como en una especie de forma especial de renacuajo, que es como un morfo caníbal, donde se ponen más mamados y le salen como unos pseudocolmillos que un renacuajo, si usted ha visto, pues no los tiene. No, ni siquiera una rana ni una salamandra. O sea, los anfibios no tienen dientes. Y que no son en realidad así como dientes como tal, pero se les alargan las mandíbulas y los músculos para poder masticar a sus pequeños hermanos más pequeñitos
y acelerar su metamorfosis antes de que, por ejemplo, ese charco que quizá fuera temporal se pudiera secar. Y funciona, porque así en vez de que se mueran todos los renacuajos, un par de renacuajos super mamados, con este morfo loco, logran sobrevivir. Y esto no solo pasa en renacuajos, pasa también en algunos peces, moscas de la fruta, varios animales, donde se ve que las larvas canibalísticas tienen 20% más en las moscas de la fruta dientes que las contrapartes que no se volvieron locas caníbales. Lo de los renacuajos estos que son de una salamandra de un sapo, búsquenlos en el internet. O sea, como Super Cannibal Morph. O sea, como Super Saiyan algo así, renacuajo. sí, les va a salir. Es que sí están muy locos. O sea, sí son como se los imaginan. Sí se ven mamados. O sea, sí son mucho más grandes que los otros. Sí tienen como estos dientotes horribles. Y sí están como también en su comportamiento como loco mamado detrás de los demás, comiéndoselos a sus hermanitos. Yo no sé si yo estoy lista para ver eso en YouTube. Yo lo vi en foto. Foto es mucho más amable. Sí, un lo vi en video foto. como del morfo caníbal en acción. No sé si yo puedo soportar eso. Sí. Sí. Hay gente que ha estudiado con mucho más profundidad esto, de qué son como unas, como podríamos decir, reglas relacionadas al canibalismo en invertebrados. Lo que se dio cuenta esta persona, que era un ecólogo, es que en general los adultos comen más a las bendis. O sea, las bendis suelen ser más canibalizadas. Pues es que son más presa Sí, fácil. es como no shit, Sherlock. Quitarle un dulce a un niño no es una frase que salió así nada más. Y que en los invertebrados, en muchísimos casos, no reconocen a las bendis. Bendis pueden ser huevecillos, por Claro, ejemplo. O sea, claro. no nada más tiene que ser uno chiquito, o sea, sino también, pero pueden ser huevecillos como de su propia especie. Sobre todo eso, cuando son huevos o cuando están en una etapa larvaria muy larvaria apenas. Y entonces ven algo que está lleno de proteínas y dicen, comida. Y que además es mucho más chiquito que ellos. Los huevitos, por ejemplo, de algunas especies de peces, son millones de veces más chiquilines que las formas adultas. Entonces ahí van nadando, ven un montón de huevecillos muy chiquitos y pues es bien Ñam, fácil ñam, ñam. cazar eso en vez de tener que pelearte con obtener otro tipo de presa. Es como tu licuadito de mamado ya ahí, Sí, ya porque sí está. están llenos de proteína. Te shakeas. como si ni siquiera tienes que shakear, es como abres la barra y ya está. Así, ñam, 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 ñam. Y la verdad es que pues son muy no amenazadoras estas fuentes de alimento. Todo lo demás en la naturaleza quizá te puede estar queriendo matar. Sí, o defendiendo. O defender, Sí, o defendiéndose. sí. Y pues tus huevecillos y larvas. Que además no. son millones. Y los ictiólogos, que son los que estudian a los pececillos, dicen que en realidad la ausencia de canibalismo en los peces es la excepción. Que en realidad los peces son considerablemente caníbales en lo general. Son muy caníbales Muy esos caníbales. güeyes, sí. Sí. Luego, este investigador dedicado al canibalismo también se dio cuenta que son más caníbales en general las hembras que los machos. Sobre todo porque lo ven como una forma de nutrición alternativa cuando no hay tanta nutrición y porque son las que están invirtiendo por lo general más recursos en que crezcan las bendis, ya sea en poner huevos o si se embarazan o cosas así. Que cuando no hay recursos, o sea, cuando hay menos disponibilidad, pues empieza a aumentar el canibalismo en general. Y también que en general el canibalismo, como ya dijimos, está directamente relacionado a qué tanta banda hay en cierto lugar. O sea, ¿cuál es el nivel poblacional en cierto lugar? Costo-beneficio a veces conviene. Esa es como un poco la conclusión. Y esta gente que ha estudiado durante 3 décadas especies caníbales, ya pudieron construir un modelo matemático considerablemente legítimo relacionado con cuando hay mucha banda, la banda suele comerse a la otra banda, ¿no? Sí. Se puede ver muy fácilmente en números porque, pues sí, la densidad poblacional y los recursos limitados son factores clave que se han visto en muchos casos, en muchos lugares del mundo con muchísimas especies. Sí. Aquí la cosa es porque yo creo que muchas veces se tiende a pensar que en la evolución hay como cierto estilo de estrategias poblacionales en las que, hay muchos, hay que ser pocos. Y entonces como si eso fuera una adaptación, como si evitar la sobrepoblación fuera una adaptación. Y
porque pareciera, ¿no? Es como hay sobrepoblación, entonces se vuelven caníbales y eso reduce la sobrepoblación. Sí sucede así, pero la adaptación no es esa. La adaptación es, güey, me como a quien sea porque me estoy muriendo de hambre. Claro. O sea, la cosa no es una visión hacia el tamaño de población, sino una visión individual. Claro, no están contando los individuos de su población en particular y haciendo los cálculos de los Exacto. recursos para ver si conviene o no, desatar una racha de canibalismo. Lo que están es que están erizos todos. Sí. Y se empiezan a comer unos a otros. O sea, nosotros que tenemos como la conciencia y la moral, lo vemos de una manera mucho más... Tomaste una decisión súper complicada. Ahí no, ahí nos estamos muriendo, nos vamos a comer lo que haya porque pues hay que sobrevivir. Sí. Punto. Sí. Y porque también hay una visión, creo, a veces de la evolución como si fuera por el bien de la especie y nunca lo es. La evolución es por el bien individual. Claro, y eso muchas veces tiende al bien de la especie, exacto. Entonces, bueno, la sobrepoblación, porque la gente tiene hambre, bueno, la gente animal tiene hambre y entonces eso pasa, aumentan estas hormonas que ya dijimos. También porque cuando hay sobrepoblación, es muy fácil que haya también muchas enfermedades, o sea, poblaciones densas, pues, o sea, y si uno de repente se enferma, como nos pasó a nosotros con el COVID. Pues, güey, literal. Ajá. Y por lo que te dicen así como que no se junten todos en una casa y cosas así, pues lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo pasa en cualquier especie. Y eso puede que tenga también un rol en que la sobrepoblación promueva el canibalismo, porque los animales enfermos, de repente... pues están enfermos, no se pueden mover, les empieza a dar hambre y entonces se quieren comer al otro. O los que no están enfermos, hay sobrepoblación, ven a los enfermos, los ven todos debiluchos y mira. Y luego pues también pasa que en muchos lugares no es que nada más haya un número determinado de individuos en una región y ya. A veces llegan otros grupos de otros lugares de individuos de la misma especie. Y puede haber un montón de comida, pero que lleguen más de la misma especie no así gusta. Que ya no haya tanta. Claro. Esto pasa mucho con la chinchojona, que cuando sus grupos se empiezan a volver demasiado atascados de chinchecillas, empiezan a comportarse como si los huevecillos que las hembras mismas pusieron fueran de otras hembras. Y no vaya a ser, se los comen. Y esto pues termina siendo, si lo ves... No solamente en este caso de las chinches ojonas, sino de todos los casos que mencionamos. Sí, como en lo macro. Como en lo macro, es realmente una forma muy eficiente de estabilizar las dinámicas poblacionales. Sí. Que, insisto, nosotros vemos de muy mala manera porque tenemos unas cosas de pensamiento que nos hacen verlo así. Pero en la loca la naturaleza, cuando las cosas se complican, pues se resuelven como se puede resolver y esto es una muy práctica solución. Esa es una muy práctica solución. Y esto es pura selección natural. Tal vez este sea otro de los programas en los que se trata de una cosa y en realidad de evolución. ¡Exacto! No lo viste venir y hoy aprendiste evolución. Hoy vamos a hablar de pura selección natural. Pero, Core, está increíble, porque es como de qué atrae más a la gente que historias de caníbales y true crime. Este en realidad es un podcast de evolución y true crime, güey. Si te fijas, vamos a meterlo en todas las listas. Genias. Entérate del crimen verdadero más terrible del canibalismo en otras especies. Evolución. De lo que les estamos hablando es tal cual de pura selección natural, que como ya dijimos, no actúa en beneficio de la población, sino de rasgos individuales. Y entender esa lógica a través de ejemplos del canibalismo ayuda a entender muchísimo a la selección natural en general, cómo actúa. O sea, no solo es una clase de evolución, sino una súper buena clase de evolución. Es una clase de selección natural extreme. Uy, ¡qué maravilla! Porque, a ver, si nos ponemos a ver así como nuestra primera intuición, el canibalismo parece contradecir a la selección natural, porque comerte a los de tu propia especie, más aún si son tus parientes, o sea, no es buena idea, güey. Tus hijos lo peor, pero también tus otros parientes traen tus genes, que ya no van a pasar a la siguiente generación. Claro. Es una mala idea, incluso aunque no sean tus parientes. Te comes a otra banda o hay otra banda comiéndose a más banda y eso reduce potenciales parejas que podías tener, por ejemplo. Así que por eso es que pareciera como que contradice a la selección natural, pero hay que recordar que en la evolución no su objetivo, no hay ningún objetivo, ¿no? Pero digamos como actúa, no es para optimizar o armonizar el bienestar
de la especie o de los grupos a largo plazo, para nada. No está pensando a largo plazo nunca, sino lo que la selección natural hace es favorecer rasgos que incrementan las probabilidades de un individuo o de los genes de ese individuo de pasar a la siguiente generación. Y hay veces que esos rasgos son muy locos. En el caso del canibalismo, eso es lo que está pasando, y lo que hay que encontrar, lo que quienes estudian esto encuentran es cuál es el beneficio a nivel individual o a nivel de genes de comerte, por ejemplo, a tus bendis. Y ahí es donde es muy fácil entender por qué el canibalismo es una buena estrategia. Normalmente surge cuando hay condiciones de estrés ecológico muy agudo. O sea, no hay comida, hay mucha gente de la misma especie que está viéndose con carita de pollito rostizado cada vez más. Es un paquetito de calorías, proteína y micronutrientes listo para tomarse. Y si tú te estás muriendo de hambre como individuo, si consumes a un competidor por los recursos, estás automáticamente aumentando tus probabilidades de sobrevivir. Entonces, el beneficio evolutivo no es la regulación de las poblaciones como tal, pero que los individuos logren sobrevivir en ambientes donde si no comes te mueres. Sí. Muchas veces el canibalismo se trata de comerse a alguien que no es tu pariente. Por lo menos. Por lo menos. O sea, muchas veces en muchas especies, cuando hay una pelea, por ejemplo, algún tipo de rivalidad, se están peleando por pareja, por ejemplo, o por algún recurso, pues se acaban comiendo a eso, ¿no? O sea, como a tu enemigo. Y entonces esto lo que hace es que minimiza el costo genético de ser caníbal, porque te estás comiendo a alguien que sí comparte genes contigo porque es de tu mismo grupo o de tu misma especie, obvio tiene genes compartidos, pero menos que si te estuvieras comiendo a tus hijos, ¿no? Claro. Que tienen muchos más genes compartidos contigo. Entonces, esto es más fácil de entender, pero el canibalismo entre parientes también lo podemos entender. Sí. Para el canibalismo entre parientes, como su nombre lo sugiere, es cuando alguien se come a su parentela. Sean sus papás, sus hermanos, sus bendis, etc. La tía, el tío. Pues sí. Quien sea, ¿no? Sí, la parentela. Sí. Si Meet the Fuckers, como si se comieran en una versión extrema de película de horror y Ben Affleck matar a todos para comérselos, algo así. Esto incluso puede ser favorecido por la selección natural bajo condiciones obviamente extremas. Por especiales. Ejemplo, sí, si hay muy poquitos recursos en una temporada para que puedan sobrevivir todas las bendis y la persona a cargo de esas bendis, bueno, el animalito a cargo de esas bendis dice, no, canal, no vamos a lograr que sobrevivan todos. Pues mejor que sobreviva uno que ya lleve mis genes, a que no sobreviva ninguno. O sea, mejor uno que ninguno. Es eso, ¿no? Como que el payoff genético de matar a todos menos a uno para asegurar que este pueda sobrevivir, funciona. Y es medio un sacón de onda, pero matemáticamente hace sentido. Creo que a nadie se le hace como fuera de lo normal. Sí, y además también cuando hablamos de matemáticamente son con modelos matemáticos que se hacen para precisamente entender la evolución y que luego se contrastan con lo que ocurre en la realidad y ven que sí es así. Pues sí. También el canibalismo puede ayudar a reducir la competencia por recursos, o sea, ya sea comida, espacio, parejas, siendo eso un beneficio individual, no un beneficio para el grupo o para la población. Porque la persona animal caníbal, el animal caníbal, quien está canibalizando y matando y comiéndose a otros, está teniendo más acceso a esas cosas por las que estaba compitiendo, o sea, pareja, espacio, comida, etcétera. Porque pues está comiendo a su competencia, tal cual. Básicamente, sí. Esto claro que tiene efectos a nivel poblacional porque estos individuos están dentro de una población. Pero estos efectos a nivel poblacional, que por ejemplo pueden ser que la población ahora tenga unos números mejores para la cantidad de recursos que haya en el ambiente que están, son como efectos secundarios, no son la razón por la que exista. La razón por la que exista, que en evolución se dice como lo que se está seleccionando, es que te vaya bien a ti, porque te comiste tu competencia. Claro. Y como efecto colateral es que la población se regula. O sea, para nada es la paradoja evolutiva que podría aparecer en un inicio. No. Sí es extremo, sí funciona solamente dependiendo de algunos contextos como estrategia. Y pues es básicamente cuando colapsan las reglas sociales de una sociedad de animalitos por cuestiones extraordinarias de presión ecológica. Para nada es algo normal,
Para nada es el día a día, salvo en los peces, que al parecer son unos come huevecillos locos. No, en muchas otras especies en donde esas condiciones tal vez se mantuvieron durante muchas generaciones, de modo que el canibalismo ya se volvió una adaptación y así son, como por ejemplo las arañas que siempre se comen a sus mamás. O sea, eso ya es un rasgo de esa especie que podemos imaginarnos gracias al poder predictivo de la teoría de la selección natural. ¿Cuáles fueron las condiciones que promovieron que eso haya sido una adaptación en esa especie en el pasado? No es una cosa que premia a quién es el más moralino de los animales del reino animal. Premia lo que funciona. Y si en algunos casos funciona comerse a tu hijo, pues funciona. No haga eso. Mandarax no está llamando para nada a un canibalismo humano. No. Por favor, disclaimer. No. Ahora les vamos a contar algunos ejemplos de canibalismo que nos parecen locos. No son ni los más emblemáticos, no son obviamente todos porque hay un montón, pero sí son locos. Como por ejemplo, caníbales que ni han nacido. ¿El caníbal neonato? Me refiero al caníbal... ¿Feto ingeniero? Exacto, al famoso feto ingeniero caníbal. Vaya. Pero ¿quién se podría comer al feto ingeniero salvo una madre egoísta? O salvo otro feto ingeniero. ¡Tan, tan! ¿Quién feto ingeniero se come a su hermano feto ingeniero en la naturaleza? Cuéntanos, por favor. Pues hay varios, pero unos muy famosos son unos tigres. Pasan, de hecho, varias especies de tigre, pero el que les vamos a contar... No, tiburón tigre. Digo, perdón, de tigres, sí. De tiburones, ajá. Pero uno es el tiburón tigre, por eso me confundí. Claro. Estos tiburones se sabe que canibalizan a sus hermanos bendis antes de que nazcan, inútero. Todos inútero. El caníbal y los canibalizados también. Esto lo sabemos desde 1948, cuando los científicos que vieron por primera vez a fondo los procesos de desarrollo y a los embriones del tiburón tigre dijeron, caray, algunos de estos embriones que estamos viendo están muy bien desarrollados, con sus boquitas llenas de unos dientes bien pinches filosos, y que incluso mordían a los investigadores cuando metían la mano para imaginarlo. Güey, ¿el feto mordelón? Esto porque estaban metiendo la mano en el oviducto de una tiburona embarazada. Sí. Pero es que me acordé, ¿han visto estas imágenes de como unos ultrasonidos que se ven humanos, que se ven infernales? Sí, que es como, claro. Me imaginé eso. Pues sí. Como que alguna parte de mí sigue pensando que estábamos mejor cuando los ultrasonidos eran algo que solo el médico entendía. Porque infernales es mientras como más detalles vemos el proceso de desarrollo es como wow. Pero es que más esos están como tomados desde unos ángulos muy raros, pues o sea, claro, como muy de frente o no es sé. Una selfie así, y es como de arriba. tengo un demonio adentro. Y empiezan a desarrollar cosas y entonces no, el desarrollo es duro. Y bueno, entonces metían mano en oviducto y toma. Una mordí. Luego se dieron cuenta que no nada más estaban como muy bien desarrollados, sobre todo de sus mandibulillas y que mordían, sino que estos embriones también tenían como que su pancita infladita. Como cuando yo como lácteos. Ándale, nada más que ellos pues no comían nada, se supone. ¿Es que? Se pensó entonces que esas como pancitas infladitas eran sacos vitelinos, o sea, parte de lo que hay adentro de los huevos, etcétera, que les servía como una cosa de alimentación porque pues estaban en un lugar donde no había comida, comilla, pero igual era raro porque estos sacos vitelinos tendrían que haber ser usado antes en el desarrollo. O sea, efectivamente los sacos vitelinos son para la alimentación de los embriones, pero se usan antes. Estos ya eran fetos, o sea, embriones muy desarrollados. Exacto, sí. Entonces era como, pues qué raro. Más investigación arrojó que estas timbitas no eran en realidad sacos vitelinos, sino que eran timbitas, así, estómago, rellenito de otros baby fetitos tiburones, que eran embriones que al final pues fueron consumidos por el embrión más grande y poderoso y Mamatronic. Y... ¡Qué fetito, hermanito! Que se come. Pues sí, es una cosa que del griego comerse a tu hermano se llama adelfofagia. Y es una forma de canibalismo inútero de hermanos que se ve en estos animales y en muchos otros y es muy perturbador, pero se entiende cuando entiendes que los oviductos de los
tiburones tigre tienen embriones que están en distintos momentos de su desarrollo. Y que cuando los embriones más grandes ya se acabaron su comidita de sus sacos vitelinos y del resto de su yemita, pues empiezan a comer a los otros huevecillos que están alrededor. Ajá, sí, hasta que al final solo quedan 2, que son los que nacen, uno en cada oviducto, porque si no supongo que también se comerían claro. entre sí. Sí, esta historia me parece muy bíblica. O sea, de hecho, como que la Biblia se queda corta. Como que no pensaron en este gore. Y se parece a estrategias que se ven en otras especies, donde también, sobre todo en aves, donde también hay canibalismo, resultado de que nacen, o sea, de que, ¿no? La hembra pone varios huevos, pero los huevos eclosionan en diferentes momentos. Entonces, hay 2, imagínense, y de repente uno eclosiona y entonces como, mamá, dame de comer tal, y empieza a crecer. Y el otro eclosiona días después, es muy chiquito, y entonces es como, mamá, no me diste suficiente de comer. Se come al chiquito. No, y se ve fácilmente. No solamente se tienen que comer el uno al otro, pero cuando ves aves que ponen sus huevitos y que eclosionan en distintos momentos, siempre hay un pajarito mamado, hay un pajarito intermedio y hay un pajarito más chiquito. Y el mamado no solamente tiene más comida que los demás porque llega antes a la boca de la mamá que le está regurgitando, sino que además es pedero con los hermanitos y los ataca. Y el del medio, o sea, el grande ataca al del medio y el del medio de vengativo, así de culé, porque lo atacaron a él de buleado, ataca al chiquito. Entonces los chiquitos la pasan fatal, siempre. A veces son comidos. A veces sí, a veces y esto también tiene una explicación evolutiva, porque ¿de qué se trata este programa? De evolución. Evolución closetera se llama ese programa. Me Aprende encanta. evolución sin darte cuenta. Me encanta, es mi vida. O bueno, más bien la vida de mis allegados. Todos sabemos tanta evolución sin querer por ti. Esto de los tiburones tigre y como de los huevitos que eclosiona y entonces el más grande, el pollito más grande se come al chiquito, resuelve un problema de inversión maternal. Que es que hay muchas estrategias en esta Villa del Señor, que es como, por ejemplo, poner un montón de huevos como hacen las tortugas, o millones como hacen los peces, o poquitos como hacemos nosotros, que tenemos regularmente de una cría por embarazo. Eso, ¿no? Depende también de condiciones y así. En esto, producir mucha progenie, muchas bendis que son chiquitas, como son chiquitas porque son muchas, pues son vulnerables. Es muy diferente a la estrategia de producir poquita progenie, o sea, poquitas bendis, pero que sean grandes y en este caso que sean competitivas y que tengan desde que nacen como características de comportamiento de gandallismo, o sea, de caza y de sobrevivencia. Entonces, en estos casos, la selección natural favorece a los embriones que en el caso de los tiburones tigre, porque todos son embriones todavía ni nacen, que tienen estas características de ser aborazados, o sea, de comer, y pues esa es la manera que esto ha evolucionado, no porque tenga algo que ver con la población y que entonces así se regula la población porque no nacen tantos, sino porque el feto gandallita se come a sus hermanitos para él tener más recursos y eso le favorece a sí mismo y por lo tanto los genes de ese feto gandallita pues van a ser pasados a la siguiente generación porque nació y los otros no nacieron. Sí, no tiene que ser el más fuerte, fue el que pegó primero, pegó más fuerte, pero pues fue por timing, no necesariamente por alguna otra característica que lo hubiera favorecido, que es también lo que uno piensa a veces de la selección natural, ¿no? Que tiene que ser alguien que sea como el superindividuo que se favorece. Solo es quien logró pasar, solo es el que logró pasar sus genes. Circunstancias, güey, nada más. Ahora, ya hablamos de el feto ingeniero que se come al otro feto ingeniero. ¿Qué huele con mi mamá se comió al feto ingeniero? Que es todavía mi mamá me más comió a mí. Claro. O sea, ese creo que es el más chocante. Y pasa mucho. Sí, creo pasa que mucho. en la vida de los humanos se le ve mucho cuando uno decide tener hámsters. Hay muchísima gente traumada de que la mamá hámster se comió a los hámstercitos. Sí, o sea, es como uno de los ejemplos más claros que hemos tenido como presencialmente. O sea, de repente llegaron recuerdos de los 90s, así de todos mis compañeritos, yo nunca tuve hámster, pero así de, es que tuvo hijitos y al día siguiente, ya no tiene. Sí, traumático, devastador. Sí.
Eso pasa, o sea, muchas especies canibalizan a sus hijos por varias razones. Hay veces que lo hacen porque algunas de estas bendis nacen enfermas, sin todas sus partes, deformes, con ciertas condiciones, o las mamás no pueden producir suficiente leche si es que son mamíferos, o proveerles de la suficiente comida si es que hay cuidado parental. Y entonces, lo que decíamos hace rato, mejor que sobrevivan unos o uno a que no sobreviva ninguno, y como que toman esa decisión. Hay las distintas edades a las que este canibalismo puede pasar, o sea, se comen allá las bendis, como en el caso de los hámsters, ya formaditas, o también hay mucho canibalismo, por ejemplo, de huevos, que son, como ya lo mencionábamos en el caso de los peces, muy prácticos. Están ahí, son fáciles, son súper alimenticios. Son su monchis favorito. Son su monchis favorito. Y si usted piensa que nada más los hámsters son los que participan de esto, no. O sea, muchos de nuestros animales favoritos son caníbales filiales, que es como se llama este tipo de canibalismo, incluyendo leopardos, leones africanos, macacos, muchos peces. Casi todos los peces, al parecer. Ah, eso sí tuve peces, unos guppies. ¿Y se comieron? Además se reprodujeron así de repente había toda la pecera llena de chiquitos. Al día siguiente, ya ya nada. Pero fue como de... tengo mal del puerco brutal. Sí. Wow. Sí. Como ya dijimos, esto puede pasar por muchas razones, a pesar de que parezca contradictorio, porque te estás comiendo a quien va a dejar tus genes en la siguiente generación. No, sí puede ser benéfico pensando como en el largo plazo del individuo que se está comiendo a las bendis. La reproducción, en términos evolutivos, en términos de selección natural, es una inversión. O sea, te estás reproduciendo, lo cual tiene un costo porque tus genes van a pasar a la siguiente generación, ¿no? Y hay diferentes formas de inversión, como en las personas, como en los bancos. Hay un PPR, metes a CETES, te comes a tus hijos. O sea, hay distintos tipos de inversión. Sí. No, bueno, en este caso es lo que decía Alejandra, ¿no? Que hay animales que se reproducen mucho más lento, como los elefantes o las ballenas, que solamente invierten en un bebecito en un periodo muy largo. Y pues ahí el canibalismo sí de plano no es para nada una buena opción. Es una mala inversión ahí. Mala inversión. Sí, porque tu inversión es poca progenie, mucho tiempo, muchos recursos a una sola. Ahí es cuando creíste que te iban a vender bonos de Pemex, los mensajes falsos que estaban circulando en internet, que la presidenta decía, compra esta inversión, y era fake. Eso no servía. Es como, cómete a tu hijo, el único hijo que vas a tener en 2 años. Igual de fake. No es buena idea. No ir para allá. Pero cuando tus condiciones es que más bien tienes muchísimos hijos y ciclos reproductivos muy rápidos, o sea, todo el tiempo estás teniendo hijos, pues entonces ahí cuando de repente hay hambre, poco recurso, pues no es mala inversión comerte a unitos. Unos cuantos, no todo. Unitos, ¿cuántos? Y eso es lo que predice la evolución. O sea, cuando se ve, o sea, cuando de repente es como, ay, descubrimos una nueva especie de pez que pone millones de huevos. Ya piensa la gente como seguro es caníbal. Y resulta que sí. Por esto que estamos diciendo. Es que sí, pues esos son monchis muy accesibles. Como ir a la tiendita y comprarte unas sabritas. Y además es como pusiste millones de huevos. Claro. O sea, si te comes unos cuantos da un poco igual. Sí, recuperas un poco de la energía. Además, porque si es una inversión de energía y recursos de la madre... Sí. O sea, la maternidad es carísima. Biológicamente, para las mamás animalitos, consume un montón de recursos. Y pues bueno... Si decidiste que te comes a todas las bendis o te comes a unas cuantas, son 2 tipos de canibalismo distintos. Son 2 inversiones diferentes. Sí. Una se llama parcial, cuando inviertes todo tu dinerito y te comes a todas tus bendis. No, parcial a pocas, sí, Ajá. Parcial, y total cuando te comes a todas tus bendis. Y tienen como... 2 lógicas diferentes. 2 lógicas, ¿no? Diferentes. Ajá. Lógica era la palabra que estaba buscando. La parcial es más común en insectos, en arañas, en peces, que sí tienen cientos o hasta miles de bebés a la vez, que me parece muy perturbador, por cierto. Y pues sí, si no hay nada que comer, ya, si tuviste cientos, como miles, ¿cómo te comes de unas decenas? Y otros con el acto de canibalismo, aseguran a que sus otros bebecitos tengan suficiente comida, ¿no? Si no hay comida para todas las infancias, no solamente
Para todas las padres infancias. recuperan la inversión, sino que también los otros hermanitos pueden participar del canibalismo y Sí. obtener más recursos. Lo cual también ocurre en muchas especies de mamífero, como por ejemplo nuestros adorados gatitos, Pero que sabemos que son malos y máquinas de matar. A nadie le sorprende esto. pero también los perros, Ahí está la decepción. Que todo el mundo cree que son solo buenos. los cerditos. Hay muchas especies de mamífero que se comen parcialmente a sus hijos a veces cuando pasa esto de que ven que O sea, no hay suficiente chance de que no- sobrevivan todos. No parcialmente que les comen un brazo. No, sino que de solo 5 parte que de su tuvieron, camada. de que 5 que tuvieron se comen Sí. a uno, se comen a dos, a la parcialmente la camada, sí. Sí. Porque ven que hay igual pocos recursos y en esos pocos recursos, que más siempre hay pocos recursos, Pues sí. de cierta manera, entonces hay unitos de esa camada que pues no la van a armar, aunque les dieran muchas cosas, ¿no? Y entonces se los comen y además eso les ayuda a quienes se los están comiendo, que usualmente son las mamás, a tener energía suficiente para poder producir leche, por ejemplo, para los demás miembros de la camada. Y recuperan también un poquito de la energía que invirtieron. En el Ahí es embarazo. donde recuperan la inversión, Sí. ¿verdad? Sí. También se observa el canibalismo parcial de las bendis en casos donde uno de los padres está haciendo como una especie de purga de las bendis que no son suyas genéticamente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo supo ese pez? De todos los otros como pececillos Ajá. que están ahí nadando o huevecillos, pues hay algunos peces macho que pueden oler, entre comillas, pueden detectar por ciertas sustancias químicas que se liberan durante la eclosión de los huevos si los bebecitos son suyos o no. Y si no son, se comen a más bebés como porque a lo mejor ahí hubo mano Para no negra. dejar. Claro. Para no dejar. Para no vaya a ser Sí. que estén invirtiendo recursos en hijos que son ajenos. Ujú. Eso también pasa en los leones, que cuando llega un nuevo león a la manada dice, me como a todos porque Para qué no tal que... competencia. Sí, porque qué tal que otros no son míos. Y eso hace que la hembra se ponga, que las hembras más bien, se pongan otra vez en periodo fértil. O sea, no se tiene que esperar unos meses a que las bendis crezcan, sino es como, no, ya, ¿no? Esto obviamente pone en entredicho, digamos, los intereses de las mamás, de las hembras y de los papás, de los machos, pues porque en el caso de los peces, por ejemplo, que llega y se come el macho a todos los peces, pues esos peces bebés también eran hijos de la hembra, mamá, claro. que también traen los genes de la mamá, que quiere protegerlos, pero el papá se los quiere comer como monchis, entonces, bueno, eso da también conflictos que podemos hablar en otro programa. Para seguir hablando de evolución, Casualmente y sin que nadie se dé cuenta. Así, súper discreto. del conflicto que hay entre los sexos. Pues sí. No, y que se resuelve en estos casos con que el macho se vaya como para allá a patrullar. Sí, o sea, En la vez de estar hembra, ahí, la como, hembra se "Llégale, va con sus hijos". llégale", y Sí. la hembra se lleva a los hijos. Y entonces la hembra le puede estar echando una chacadita a las bendis y asegurarse que el papá no va a ir a hacer una chacalada que ella no quiere. Porque ella no quiere que se coman No, sus pues hijos. no, porque obviamente. todos son de ella, del Salvo- macho tal vez no. Salvo que se los comiera ella. Sí, la necesidad aprieta, eso ya es distinto. Ahora aquí huele con el canibalismo de la bendi total, o sea, donde te comes a todos Todos. tus hijos. Como los hámsters. Como los hámsters, que según yo son por loquillos, ahorita lo hablamos. Ah. Sí. Sí. Bueno, eso ocurre en situaciones donde, por ejemplo, el tamaño de una camada varía drásticamente de una generación a la otra, o sea, de un intento reproductivo al otro. Si de repente, como tuviste nada más 2 o 3 bendis, O sea, poquis. Ajá. como sí, que son menos de lo que requerirías para asegurar que la supervivencia de estos sea suficiente y etcétera, pues igual y te los comes para Todos. intentarlo de nuevo. Y que con te nazcan los más. recursos de vuelta y que te nazca una camada más grande que funcione mejor para tus fines biológicos. Eso ocurre mucho en roedores y también en conejos. Se ha visto que hay ciertos factores de estrés que influyen en que las mamás roedores se coman a todos sus hijos. Por ejemplo, si notan que hay un ambiente de peligro y que por lo tanto en ese ambiente de peligro las chances de que las bendis sobrevivan son muy bajas, se los comen a todos, lo cual incrementa las chances de que la hembra sí sobreviva en ese ambiente de peligro porque más no tiene como unas bendis que están pegadas a ella y la chance de que se vuelva a reproducir de nuevo en condiciones mejores y que por lo tanto las bendis que tengan en el futuro sí vayan a sobrevivir.
Ujú. Me suena que el estrés de los hámsters de vivir en una Sí, jaula puede con ser. humanos es lo que está Según tardando, que sí, era. pero exacto, es porque, o sea, como están en cautiverio, según Sí, yo también se como que vuelven se les cray, bota cray. la canica, sí. Mucho de lo que sabemos del canibalismo padre, hijo, madre, hijo está hecho en peces. O sea, la investigación por la que Porque hay sabemos está hecho muchos, en porque hay peces, güey. muchos peces que se comen a sus hijos. Y también en roedores, pero menos en otros tipos de animales y menos en la naturaleza, que hay algunos también en laboratorio y cambian obviamente las condiciones que en uno u otro esquema podrían hacer que el canibalismo ocurriera. O sea, la segunda frase que le gusta más a la ciencia es... Falta más investigación. ¿Sí era esa? Sí, claro. Fue un volado, fue un volado. Es que aquí en Mandarax hablamos mucho de sí, faltan muchos estudios. Todavía no se puede concluir. Faltan muchos estudios. Bueno, este es Darks. Si a usted no le gustan los matricidios, las arañas o la licuefacción de órganos, no, Ay, no, escuche Darks esta por parte. muchos sentidos. Esta parte es la más gore. Que es como la banda de las especies que se comen a sus madres. Y les vamos a hablar de arañas porque ahí pasa con Todo el frecuencia. tiempo. Sí, Sí. mucho. Bueno. En no todas las arañas, en algunas arañas, pero en varias arañas, su primer comida de la arañita baby es su mamá. Esto se llama la matrifagia, que es pues cuando te comes o partes de tu mamá, o sea, tejido como su patita o como parte de su abdomen o órganos así, internos ajá, líquidos. sí, 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 o te la comes toda. Esto pasa en muchas especies de formas distintas. O sea, Sí. hay muchas variedades de alimentación de la madre directamente a los hijos recién nacidos. Cada una Y- más gore que la otra. Sí. Sí. Para empezar hablaremos de una araña que se conoce como la araña que teje como el encaje negro. Tiene un nombre como De encaje muy negro, bonito. sí. Sí, sí. Que un día después de que nacen las arañitas bebés, Que ya en sí eso es asqueroso, me parece. a mí los arácnidos bebés todos me sacan mucho de O sea, onda. por eso, o sea, eso ya en sí, Sí. son como muchísimos y muy chiquitos y Sí, se mueven como sí, muy rápido. Sí, 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 Sí. sí. Los alacranes chiquitos también me No, generan todo eso, dolor. sí, ya. Arácnidos bebés. Bueno, un día después de que ocurre ese infierno que describió Alejandra, las mamás ponen una tanda de huevos infértiles muy cargados de nutrientes que se llaman huevos tróficos, que se producen específicamente para alimentar a los que ya nacieron. O sea, es una buena madre, digamos. Pues una buena madre dice, bueno, voy a poner una tandita como de huevitos, como tú te comes un huevito revuelto. Ajá, Les así. hace huevitos revueltos a las bendis y las bendis se los comen. Y pues este grupo de huevecillos infértiles que pone la mamá les aguanta como que 3 días. Y después las arañitas bebés están listas para su siguiente comida. Ajá. Esta comida ocurre después de su primera, que también es un poco asqueroso, de su primer cambio de piel. Porque Ay, es que me están dando mucho asco. estos insectos van quitándose la capa anterior de piel para poder crecer. Sí, porque son tienen esqueletos exoesqueleto. duros, claro. Ajá. Y se hacen ya muy grandes y la Se mamá hacen ya ya no muy puede grandes. poner esos huevos. Ya no es suficiente No. eso que les da de comer. Y entonces, No. ¿qué será suficiente? Porque mis bendis tienen mucha hambre, loca. mucha y loca hambre y son todavía unas inútiles. Pues lo que hace es que, Yup. o sea, porque las bendis andan como por ahí, ¿no? En la telaraña. Y entonces empieza a mover sus patitas, a hacer como una especie de tamborcito en la telaraña. Con lo que le hablan las bendis como, esto significa que es hora de comer, ¿por qué habrá de cenar, mamá? Y entonces empieza a presionar su cuerpo, o sea, como a ser aplastada más bien por toda esa bola de arañitas Turba bebés, violenta. ajá, Ujú. por una turba de sus hijos. Y entonces esta turba, que además está muy hambrienta, empieza a aplastarla, a estar como sobre ella y se la comen viva. La araña terciopelo no hace este ritual del tamborileo y el turba violenta, sino que disuelve sus propios órganos y los vomita hacia sus hijos para que tengan un monchis como un tentempié antes de que ya se coman su cuerpo entero. Pero primero como echa a andar este proceso, que me saca un poco de onda pensar en que los últimos órganos que se licuifican son el corazón y los ovarios. Es como Freud, ¿qué nos tienes que decir? No, es todavía más oscuro. Es
Si no sobreviven por alguna razón la camada que se estaba comiendo por partes a la mamá, porque pon tú que llega una araña macho y se los come antes a los chiquilines, entonces la mamá tendría otra oportunidad de sobrevivir y reproducirse de nuevo solo porque tiene corazón y órganos reproductivos e Sí. intentar otra vez con el macho que se comió a su camada de tener Sí. una nueva camada de bebés. Ok. Sí. Estas son muchas arañas, las arañas terciopelo. Es todo un género y en general viven en grupos grandes, familiares, en los que comparten nidos y también comparten el cuidado de las bendis. 40% más o menos de las hembras se reproducen, las otras no, porque las hembras maduran más lentamente que los machos. Y entonces el otro 60% que no se reproduce, que se les llama hembras vírgenes, cuidan, pero cuidan de forma muy extreme a las bendis de las que son sus hermanas, de las otras hembras. Ujú, ujú, ujú. Una vez que eclosionan los huevecillos, tanto las madres como las hembras vírgenes empiezan a producir un líquido súper nutritivo que les dan de comer a las De sus bebecitos boquitas. por sus boquitas. Así. Y es un proceso muy intenso. Y eventualmente cuando se les acaban los recursos internos para producir el fluido supernutritivo, empiezan a liqueficarse sus órganos. Y esto pues se le da en forma de fluido nutritivo a estas camadas. Pero incluso las mamás que no son mamás. No, La no, mamá las adoptiva, la hermanas. nana. Sí, las tías. Sí, sí, sí. Esto es una adaptación en estas especies porque incluso este proceso de liquefacción de sus órganos internos Tan asqueroso como suena. inicia antes de que eclosionen sus bendis. O sea, se ha visto a través de microscopía como el proceso reproductivo de estas arañas y se ve que los órganos y tejidos internos tienen muestra de degradación inmediatamente después de que se empiezan a poner los huevos. O sea, a los huevos todavía les falta un rato para seguir ahí haciendo su proceso y luego nacer. O sea, nacen, eclosionan 30 días después. Y ahí es cuando la degeneración de lo interno de las hembras se empieza a intensificar. De manera que ya es fácil regurgitar todo lo que está liqueficado por dentro porque ya lleva 30 días haciéndose sopa. Pausa para botana. Es un momento excelente si tienen un monchis, una hembrita, un algo. Que vayan por refrigerios, vayan al baño, nosotros hacemos una pausa. Regresando de la pausa, vamos a hablar de cuando esto pasa en los humanos. De un caso increíble. Es muy trippy. Muy Sí. trippy. Tiene que ver con la vaca loca. Sí, les va a recordar sus 2000 Sí, mucho, sí. porque se habló un montón de eso. Y para la gente que es nuestra Patreon, vamos a hablar todavía más de esta enfermedad tan extraña y cómo quizá lo que nos muestran residuos de esta enfermedad es que en el pasado igual nos comíamos más los unos a los otros Sí. de lo que hacemos ahora. Eso de que está diciendo Leonora lo vamos a hablar en el pilón para Patreons, Ujú. así que si no son Patreons, si quieren escucharlo y además vernos en vivo, grabar esto. Con nuestro nuevo set. Con que nuestro es muy nuevo bonito y set. muy Ahorita vamos a rosa. interactuar con los Patreons en YouTube porque están ahí conectadas y conectados y tienen un boletín mensual y en fin, varias cosas. Métanse a patreon.com/mandarax. Ahorita regresamos, no se vayan. Arañas vomitándose a sí mismas. Bye. Bueno, pues llegamos a la última parte de este programa, que es para hablar de pues cosas más morbosas, ¿verdad? Que tienen que ver con los seres humanos. Aquí es donde entra la controversia. Porque en realidad en los otros animales se entiende perfecto que es por situaciones En limítrofes. realidad, en seres humanos, en muchas culturas, en muchos tiempos, incluida la actual, pues, o sea, hay muchas razones por las que ha existido el canibalismo. Ujú. Pues que está muy mal visto y aquí no se está diciendo que esté bien, No. pero sí hay muchas razones diversas por las que la gente se come a su Otra banda, gente. a otra gente. Claro. Algunas tienen que ver con cuestiones espirituales, religiosas, tradicionales, como las que les vamos a contar ahorita. Que tiene que ver con ciencia, o sea, en realidad no les vamos a hablar de todo esto porque no queremos hablar del canibalismo en humanos, ¿no? Sino de ciencia. Claro. Resulta que en Papúa Nueva Guinea mucha gente del mundo occidental
no conocía mucho de ahí, pues porque era medio inhóspito y difícil de llegar y tal. Pero entonces cuando unas personas que querían obviamente sacar recursos, en esta ocasión El oro, dinerito. ajá, Ujú. empezaron a explorar esa zona y se dieron cuenta, si hay gente Y un buen, y un buen. como 1,000,000. Ajá. Entonces eso hizo que investigadores, la ciencia, llegara a ver qué húbole con esta gente. Y encontraron algo que les sacó de onda caña. Sí. Mucho, pero con razón. Sí. O sea, piensen que había una tribu como de 11,000 personas que se llamaban los Fore. No de Forever. Así se su llaman, nombre, Fore. Los Fore. Y unas 200 personas al año tenían la mala fortuna de morirse de una enfermedad que no se explicaba. Muy rara. Muy rara. A esta enfermedad le llamaban Kuru, que quiere decir temblar o escalofríos. Sí. Como el tembeleque. El tembeleque, la temblorina. La temblorina. Una vez que empezaban los primeros síntomas de esta temblorina del Kuru, la enfermedad empezaba rápidamente a evolucionar. La gente empezaba a tener problemas para caminar, lo cual progresaba a que ya no tuvieran control sobre sus extremidades, empezaban a también perder el control sobre sus emociones, empezaban a como reírse de forma descontrolada, de manera que uno de los síntomas, como le llamaban, era la muerte que se ríe. Y después de un año de que empezaron los síntomas, ya no se podían parar, ya no podían alimentarse ni valerse por sí mismos, ya obviamente no controlaban muchas de sus funciones. O sea, estaba todo mal hasta que se morían de esto. Y las explicaciones que daban los Fores es que era una cosa de brujería. La parte que era rara para quienes de la ciencia estaban investigando esto es que no había como un patrón epidemiológico usual, o sea, que les fuera común, porque la enfermedad afectaba principalmente a mujeres adultas y a niños menores de 8 años y ya. O sea, no de otras edades, no a hombres adultos, o sea, niños menores de 8 años o mujeres adultas. Tanto que en algunas de las villas en las que esto ocurría ya casi no había mujeres jóvenes vivas. Era un verdadero misterio de la ciencia. Muy. Y lo fue por muchos años. O sea, se trató de ver si era algún contaminante, se mapeó todo lo que podría estarlos envenenando, se descartó todo, se pensó, bueno, entonces tiene que ser genético, vamos a mapear los árboles genealógicos de toda la gente para tratar de ver quién está aportando qué gen que está causando esto. Y había un investigador que decía, no, caray, no me suena que sea genético, porque son mujeres adultas, pero niños de ambos sexos los que desarrollan Kuru, mucho más que hombres adultos. Y si la enfermedad fuera heredada, los hombres adultos tendrían que ser afectados en tasas similares. Pero en realidad la mayoría de los hombres vivían largo y feliz, sin nada de síntomas, mientras que las mujeres se morían como a una adultez temprana, media. Sí. Y pues también se dio cuenta que había sido una enfermedad que no había sido general en toda el área de distribución de esta población, de esta tribu Fore, sino que había empezado en el norte y después a lo largo de las décadas se ha ido moviendo hacia el sur. Y eso también sería raro que fuera genético. Esta persona que era una investigadora, se le ocurrió algo que dijo, yo creo que esto tiene que ver con algo que estoy viendo que también está muy sacante de onda, que tiene que ver con los ritos funerarios. Resulta que para los Fores, como en realidad para muchas culturas alrededor del mundo, el que otros animales se coman a los cadáveres de las personas que quieren o sea, gusanos, o sea, que los entierren y que eso, y que sean comidos por la peche mamá, o sea, es como de cómo, prefiero comérmelo yo. Claro, mejor yo que el gusano. Sí, exacto, o sea, es como un gusano se va a comer a mi tía, me la como yo. Yo la Ajá, quise, sí, la probé, exacto. Sí, claro. Entonces tienen como todo un ritos y tradiciones alrededor de esto. Esto es el caso de los Fores, que se comen partes de las personas muertas en los funerales. Entonces, cuando se muere alguien, no se lo comen todo, ¿no? Pero cocinan partes y se las comen. Y esto para ellos, aunque para nosotros nos pueda sacar de onda, es un acto de amor y es parte natural de su duelo.
por esto que les estamos diciendo, ¿no? Para ellos es mucho mejor que el cuerpo sea comido por personas que les amaron que por gusanos y más cosas que hay en el suelo. Porque este es el programa más gore de la historia de Mandarax, quizá les voy a contar con detalle el proceso. Miren, básicamente las mujeres agarraban el cerebro, lo quitaban del cuerpo, lo mezclaban con helechos y lo cocinaban en tubos de bambú. Lo rostizaban ahí en el fuego y sí se comían casi todo, solo dejaban la vesícula biliar, que no sé por qué les tiraba mala vibra, pero bueno. Y principalmente quienes se comían a sus familiares. Pero esto del cerebro es importante. Sí. Eran las mujeres adultas porque se creía espiritualmente, como en una cosa de ritual, que los cuerpos de las mujeres eran los únicos capaces de hospedar y domar al espíritu peligroso que acompañaba a un cuerpo fallecido. Uh-huh. Y como pasa en general en muchas culturas y en cualquier cocina, las mujeres están cocinando las bendis. Tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Y entonces de que estás cocinando y estás probando y lo que estás probando le das a la bendi también, como un snackito. Snack. ¿No? Uh-huh. Entonces las bendis estaban comiendo lo que sus mamás estaban comiendo mientras lo cocinaban, que eran pues parte de los cadáveres de personas. Uh-huh. En algún momento las bendis dejan de estar por ahí pidiendo comida y como al lado de sus mamás. Y además, en los fore, tradicionalmente, son los hombres, en realidad más bien niños o adolescentes de cierta edad, que se van fuera de sus villas. O sea, son ellos como los que migran a otros lugares. Las mujeres normalmente no se quedaban dentro del mismo pueblo, sino que establecían vínculos matrimoniales con gente de otros pueblos. Y al irse de un pueblo donde habían ya tenido un ritual funerario, igual pasaban muchos años y ya no le tocaba otro ritual funerario en el nuevo pueblo al que se iba, pero igual desarrollaba Kuru, en un lugar donde ninguno de sus parientes biológicos había vivido jamás. Y esto sugería que esta enfermedad se esparcía entre pueblos y entre redes mortuarias y de matrimonio, pero no en genealogías. O sea, no entre parientes. No entre parientes. Uh-huh. Entonces, si bien lo del Kuru podría haber parecido genético de primera vista, si se le estudiaba ya detenidamente, se veía muy fácil que seguía a las personas que habían participado en ritos funerarios, no a la gente que compartía genes. Uh-huh. Entonces, esto era inusual porque era una enfermedad que no seguía un patrón de parentesco, ni tampoco de contagio como una infección, sino más bien de estarse contagiando, pero por una práctica cultural. Y lo que se dieron cuenta es que venía pues de esta práctica funeraria de canibalismo, de comerse a gente muerta. Entonces empezaron a investigarlo y un grupo de investigación de Estados Unidos, o sea, cuando empezaron a ver, tiene que ver con esto y además como una parte muy importante de lo que se comen y preparan son los cerebros, algo tiene que ver con el cerebro, inyectaron cachitos, o sea, como muestras de cerebros humanos infectados con Kuru, o sea, de personas que habían muerto de Kuru, a cerebros, a chimpancés. Y lo que ocurrió es que meses después los chimpancés desarrollaron algo muy similar al Kuru, o sea, les empezó a pasar lo mismo. En ese momento pensaron que era un virus lento, y así le llamaron porque se tardó meses en que ocurrieran los síntomas y bueno, les dieron el premio Nobel por esto. Pero usted, como nosotras, en los 2000 estuvo muy pendiente de la epidemia de la enfermedad de las vacas locas, que sabemos que no está producida por un virus, sino por una cosa muy loca. Ni virus, ni parásito, ni bacteria, ni nada. Nada. No. Es una cosa muy loca que no conocíamos hasta hace muy poquitos años, que se conoce como prión, que significa partícula infecciosa proteinácea, y que básicamente es una proteína torcida que es capaz de como hacer una especie como de truco mental en las otras proteínas que hay en el lugar al que llega esa proteína como infecciosa, y las contagia y o sea, como de alguna manera las contagia y las hace que se tuerzan como igual que ella. Uh-huh.
Y es muy tremendo porque pues es una proteína, no tiene material genético, sobrevive todo, no la puedes matar con nada porque no es algo vivo, es una proteína. No se reproduce en el sentido que pensamos de la No, reproducción, como de que tiene hijitos, o sea, contagia no. su torcedura. Sí, contagia sus torceduras, es como que llega y hace un pasito, o sea, su Como juega torcimiento, al Twister. y la otra hace lo mismo. Sí, y las proteínas es una cosa muy mágica, nada mágica, pero las proteínas para cumplir las funciones que tienen que cumplir normalmente están súper empacaditas. Y en una forma específica. Muy particular. Sí. Y si se desdobla esa proteína y se tuerce de otra manera, ya no puede cumplir sus funciones y puede matar incluso a las células en las que está. Y eso pasa mucho en el cerebro. Porque además las proteínas pues construyen a los tejidos, construyen a los cuerpos. Si estamos hablando de proteínas en el cerebro, si de repente una se tuerce y eso hace que otra se tuerza, el tejido empieza a ser distinto también, se empieza a configurar de forma distinta. Con huecos, como una esponja. Exacto, eso es lo que empieza a pasar en los cerebros de estas personas. Estas enfermedades caen dentro de un grupo muy grande que se llaman encefalitis espongiformes. Y hay muchas. La bovina, la de las vacas locas. Esta Kuru, lo que se cree es que es una descendiente de alguien que se había enfermado con la variante humana de la enfermedad de las vacas locas, que es la encefalitis espongiforme humana, que se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y que es una enfermedad muy parecida a lo que ocurría con el Kuru. Entonces, quizá una persona en un pueblito fore desarrolló Creutzfeldt-Jakob esporádico, que... Esporádico quiere decir que de repente estás así y sí. Te da. O sea, y no se sabe por qué. Perdóname. O sea, una de tus proteínas se tuerce y empieza a contagiar a los demás. Pero pues tú te mueres y ya, porque la forma de contagio es si te comieras esa proteína. O sea, si entrara a tu cuerpo esa proteína claro, torcida. Normalmente, pues, nuestro cerebro no está muy en contacto con tejidos humanos infectados de otra forma. Ni nosotros estamos en contacto con tejidos del cerebro humano, o sea, a menos que nos los comamos. Por eso con la vaca loca, que tienen una cosa así y que contagia esas proteínas de los cerebros de las vacas locas a los humanos, eso sí estamos en contacto porque comemos vacas. Claro. Pero pasa poco el contagio de especie a otra especie, que está muy bien. Bueno, cuando las autoridades coloniales eventualmente dijeron, párenle con su canibalismo, porque chavos. Obvio era una colonia, obvio. Dijeron, párenle con su canibalismo, chavos. Esto fue como en los 50. Y a partir de ahí, en niños, no volvió a haber ningún caso de Kuru. Pero algunos adultos seguían desarrollándolo, no porque siguieran comiendo muertos a escondidas, sino porque tiene un largo periodo de incubación la enfermedad. Entonces ya estaban precontagiados, solo no se había torcido todavía su cerebro. Lo cual demuestra aún más que no era algo genético, porque lo genético seguiría apareciendo, no desaparecería así nomás. Yes. Entonces, todas estas observaciones llevan a la conclusión de que el Kuru es una enfermedad que se transmite culturalmente a través de prácticas rituales específicas, en este caso, pues comerse a los parientes muertos. Y que el hecho de que afectara principalmente a mujeres adultas tiene que ver también con la cultura y los roles sociales que tenían las mujeres en esa sociedad, en la fore, no con la biología de las mujeres, sino que como ellas son las que preparaban eso y se lo comían, pues por eso a ella les daba. Por lo tanto, el Kuru pasó de ser como una enfermedad rara, misteriosa y hereditaria a ser reconocida como una enfermedad dada por priones y que demuestra que una estructura social y cultural puede dar un patrón de enfermedad, igual que los genes también dan patrones de enfermedad. La última persona con Kuru murió en 2009, pero lo que hemos entendido desde entonces, a partir de que sí unas cuantas personas que contagiaron de Creutzfeldt-Jakob por haber comido carnita de Las vaquitas Creutzfeldt-Jakob pudo también vacas haber locas. sido por... pero bueno, sí, las recientes sí. Por eso sí. Esas sí hay una relación y sí se ve que existe la posibilidad del contagio de una especie a otra. Sí. Es más raro, pero existe. Entonces, si usted oye que hay enfermedades en las vacas locas, evite. Evite, por cualquier cosa no vaya a ser. Mitis morder. Toma. Oye, pues ya con eso terminamos este programa para los no Patreons. Para los Patreons vamos a hablar de cómo en el pasado quizá esto de la comidita de otro humano era más común. Lo cual se sabe también gracias a genética de los fore. Sí. Patreon.com/Mandarax. Entre para ver si puede participar de nuestro programa, hacer posible que Mandarax siga existiendo y convertirse en uno de nuestros ángeles guardianes.
Ojalá sí. Sí, si no, nomás like, subscribe, compartan. Eso nos ayuda un montón igual. Y los queremos un montón. Chao. Adiós.